Líder Luján en Planeta Terry, en los estudios de Calle Italia 988, tenemos el gran gusto de saludar al abogado Sergio Reinante, representante legal de Obreros Despedidos de Cerámica Cortines. Buen día, Sergio, ¿cómo estás? Gracias por venir a nuestros estudios, Sergio. ¿Qué tal, Adrián? Buen día para toda tu audiencia, para los televidentes a través del canal de YouTube, para toda tu producción y la verdad que un placer compartir estos minutos con vos. Bueno, Sergio, en primer lugar yo te pido información. Información, sabemos que la situación de los obreros despedidos de Cortines es muy difícil, que en la tarde de ayer hubo momentos de mucha tensión frente a la planta de la cerámica por la presencia policial, por la amenaza de desalojo. Bueno, ¿qué nos podés informar? ¿Cuál es la situación en este momento, Reinante? Mira, en este momento la gente ya no se está manifestando en el lugar. Ayer a última hora de la tarde los delegados del gremio junto con el resto de los trabajadores que están participando de esta manifestación pacífica por asamblea unánime decidieron levantar el precario acampe que estaban realizando hace 3 días en el lugar, porque bueno, tuvimos comunicación con la representante legal de la empresa y se comprometió en reabrir el diálogo a partir del lunes. Entonces bueno, de esa forma logramos destrabar el conflicto porque a mí en lo personal me preocupaba la integridad física de los compañeros, de los trabajadores, de los vecinos de nuestra ciudad. Me preocupaba sobremanera porque estuve en el lugar, estuve varias horas acompañando y la verdad que se percibía un ambiente muy hostil, de mucha tensión y bueno, mi trabajo central ayer fue poder traer una gota de respiro, una gota de paz, por lo menos este intervalo hasta el lunes, porque ya te digo, eran 20 y pico de trabajadores, casi 30 trabajadores, con prácticamente 20 policías apostados en el lugar, en una actitud verdaderamente amenazante y los chicos estaban haciendo turnos en ese campamento muy precario de hace 3 días, estaban cansados, fatigados, así que bueno, yo creo que fue la mejor decisión que se pudo haber tomado ayer, pero la situación, Adrián, es muy crítica, muy grave y muy lamentable, ¿no? ¿Qué es lo que están reclamando estos obreros despedidos de Cortines? ¿Cuáles son las razones de este acampe que llevaron adelante durante 3 días allí frente a la planta, Reinante? Mira, Cerámica Cortines viene realizando despidos de a tandas desde ya hace 8 o 9 meses. En la última tanda que se dio hace 10, 15 días, 20 días, se despidieron alrededor de 65 o 70 trabajadores. Y la causal de despido, en esto voy a intentar de ser lo más claro posible y lo menos técnico, se despidió por un artículo de la ley de contrato de trabajo, que es el artículo 47, que habilita a las empresas, previo a cumplir determinados requisitos, que estos requisitos deben ser comprobados y demostrados por parte de la empresa ante el Ministerio de Trabajo de Nación, permite a las empresas despedir a los trabajadores pagándole solo el 50% de su indemnización, como si como si le hubieran pagado todo, ¿no? El 50% nada más. Y la empresa, perdón, la interrupción, Reinante, ¿la empresa cumplió con este No, trámite no, previo? no está homologado. Esto se llama procedimiento preventivo de crisis, donde la empresa, vuelvo a reiterar, presenta determinada documentación y se coordina entre el Ministerio de Trabajo y la parte gremial y los trabajadores un plan de acción. Entonces se van llevando distintas medidas adelante en pos de paliar la aparente crisis económica de la empresa. Y estas medidas pueden consistir en propuestas de retiros voluntarios, con menor porcentaje al que le correspondería si fueran despedidos,
suspensiones, reducción de turnos, reducción de horas. Bueno, se pueden dar distintas medidas. Lo curioso de esta situación es que Cerámica Cortines procedió a despedir a toda esta gente amparándose en este artículo sin haber cumplido con los requisitos ante el Ministerio de Trabajo de Nación. Nación no homologó este actuar de la empresa. Y esto tiene una cuota aún más grave, porque si vos me decís, bueno, despiden a la gente en los términos del artículo 247 por indemnización reducida en un 50%, se interpreta que dentro de los 4 días hábiles, como establece la ley, la empresa mínimamente tuvo que haber puesto a disposición ese 50% de la indemnización. Ni siquiera eso. Se los despidió bajo esa causal y los chicos, a 15 días de ese despido, no tienen un peso en sus cuentas. En el Consejo Deliberante de Luján, trabajadores de la Cerámica Cortines dijeron que la empresa los estaba estafando. Explicaron que, bueno, que más allá de que la empresa, la Cerámica Cortines, alegue una crisis del sector ceramista en general y una disminución muy grande de sus volúmenes de trabajo, decían ellos, señalaban, sugerían, y te pido a vos, Reinante, si nos podés dar alguna precisión, bueno, que era una maniobra. Esto lo dice también un dirigente político que se llama Pablo Bush, de política obrera, de un sector de la izquierda, lo viene diciendo públicamente, que se ocupa de temas sindicales, que bueno, que hay una maniobra para despedir a trabajadores que están bajo convenio, que tienen antigüedad y demás, para luego retomar a otros trabajadores fuera de convenio, con monotributo, en negro. ¿Pasa algo así, Reinante? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué es lo que te cuentan a vos tus representados? Mirá, la información que yo tengo, y lamentablemente desde el estudio no hemos tenido acceso a información contable de la empresa. Lamentablemente no hemos tenido esa posibilidad como para cotejar si efectivamente la crisis que alega la empresa se está dando. A ver, uno no puede desconocer la crisis a nivel nacional que estamos viviendo todos, y en este punto soy totalmente honesto, quiero creer que Cerámica Cortines no escapa de esta crisis, pero el proceder de la empresa es totalmente antirreglamentario. A ver, la empresa no ha respetado los órdenes de prelación con respecto a los despidos. Ellos tienen que tener un orden de prelación, tienen que despedir a la gente que tiene menos antigüedad, menos cargas de familia. Bueno, nada de eso se ha cumplido. La información que yo tengo es que la empresa está trabajando, actualmente está produciendo, tiene 130 empleados en producción. Ayer en particular había 3 camiones dentro de las instalaciones de la empresa, cargados para salir, con productos destinados directamente para la venta. Si no tengo mal la información, algunos de estos camiones iban para Corrientes. Había 3-4 camiones también para ingresar con materia prima, es decir que la empresa está trabajando, está produciendo, por la información que tenemos, aproximadamente 500.000 metros de cerámico por mes, y tienen un stock aproximado de 300.000 metros. En su pleno auge la empresa estaba produciendo entre 700, 750.000 y 800.000 metros. O sea, con la mejor de las situaciones económicas a nivel país y todo, con todas las cuestiones totalmente favorables. A ver, lo que estamos percibiendo desde el estudio, porque también me toca trabajar con la gente de ILVA en el Parque Industrial de Pilar, y tenemos algunos clientes de Cerámica Alberdi. Lo que estamos percibiendo es que en el caso de ILVA en particular, que sí tengo información y eso lo puedo aseverar, ILVA cerró directamente las puertas de la empresa y en su página web publicita que van a reactivar la producción en el mes de noviembre y están convocando a empleados. En el caso de ILVA, despidieron a 270 trabajadores, y los locales en los shopping de ILVA están funcionando y están trabajando. Entonces, esto marca a las claras que hay un trabajo de las empresas
en ir en este sentido, en desvincular a todos los trabajadores con derechos adquiridos por la ley laboral previa al decreto 7023 y en la famosa ley bases, y retomar la planta de trabajadores con todos trabajadores con menos derechos laborales. Esto implica menos costos y demás. Y la verdad que si le sale bien a uno, como va en ese sentido hasta ahora ILVA, yo creo que se va a empezar a generar un efecto dominó, no solo en el rubro ceramista, sino que va a empezar a generarse un efecto dominó en el resto de las actividades. Entonces, esto como sociedad, como actores dentro de nuestra sociedad, tiene que empezarnos a llamar la atención y a despertar las alertas, a activar las alertas, porque hoy le toca a Cerámica Cortines, a ILVA, al Verdi y algún otro. Y el día de mañana nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Sin aguinaldo, sin vacaciones, sin horas extras, monotributistas, periodos a prueba de 8 meses, trabajadores trabajando a modo de colaboradores, con una planta hasta 8, permite la ley bases. Entonces, se vienen tiempos muy difíciles y yo creo que esta es hora de activar y de empezar a frenar este posible efecto, ¿no?, que se puede generar. Señalaba yo, Sergio Reinante, en el inicio del programa, y te pido una opinión como abogado, pero también en función de tu trayectoria laboral y sindical, Reinante, de conocimiento de los temas laborales. Decía yo que bueno, que siempre cuando obreros, trabajadores eran despedidos de una fábrica, el reclamo inmediato era la reincorporación, que no haya despidos. Y aquí en este caso como que esa instancia pasó muy rápido y los trabajadores están peleando meramente por su indemnización. Esto es como un poco como el signo de los tiempos también que estamos viviendo, ¿no, Reinante? ¿Qué te parece a vos? Sí, coincido totalmente. Ese intento se hizo al inicio de los reclamos, pedir la reincorporación. La empresa bajo ningún punto de vista aceptó esa situación. Y bueno, a los trabajadores no le quedó más que reclamar por su indemnización, lisa y llanamente. De hecho, el miércoles, que eso fue el detonante, está muy bien enfocada tu pregunta, porque el miércoles se generó el detonante en la audiencia en el Ministerio de Trabajo, donde los trabajadores fueron con una propuesta de que se reincorporaran a 5 personas porque estaban atravesando una situación sumamente difícil. En particular, un trabajador con hijos que tienen capacidades diferentes y que requiere de su trabajo, de su obra social para hacer frente a las necesidades básicas de su hijo que está pasando estas capacidades diferentes. Después teníamos un trabajador que había sido papá hace apenas unos días, otro trabajador que su esposa padece un problema de salud muy grave y requiere de la obra social para que le provea los medicamentos que son esenciales para llevar adelante su tratamiento. Bueno, la empresa no tomó en consideración, no tomó en cuenta la posibilidad de reincorporar a estos 5 trabajadores con estos casos muy particulares. O sea, estamos en esta situación. Entonces, los chicos se vieron totalmente desbordados, indignados, y esto fue el detonante para que se llevaran adelante estos 3 días de medida de fuerza. Así que nada, te doy 2 o 3 ejemplos de casos de trabajadores, pero si empezás a escuchar los testimonios son duros porque no saben qué van a llevar a su olla hoy al mediodía o hoy a la noche. Son gente que le deben su indemnización y que le deben hasta inclusive sueldo de agosto y de septiembre, y que se lo están pagando en cómodas cuotas por semana, ¿no? ¿De cuánto debería ser el monto de una indemnización, digamos un promedio en términos generales? ¿De qué estamos hablando? ¿De cuánta plata estamos hablando? ¿Cuánto le corresponde ganar, recibir como indemnización a un obrero despedido, Reinante? Mira, con la modificación de la ley bases, bueno, históricamente el 245 es un sueldo por año,
¿sí? Un sueldo por año, después tenés... Perdón, disculpame, pero estos son trabajadores que debían estar ganando ¿cuánto por mes? ¿1,5 y, millones, 2 millones, 3 millones? sí, tenés, lo que pasa es que tenés distintas categorías, tenés mecánicos, tenés gente de producción, tenés distintas categorías y los sueldos varían, pero en promedio están en 1.800.000, 1.700.000, 2 millones, depende de la antigüedad. El problema que tenés acá es que tenés gente con mucha antigüedad. Ayer charlaba con uno de los chicos que hace 33 años que estaba trabajando para la empresa y le ofrecían una indemnización que no llegaba a los 11 millones de pesos. 33 años, toda una vida. Ese hombre estaba al borde de la jubilación y hoy se encuentra con su edad avanzada, con sus 33 años dentro de la fábrica, fuera del mercado laboral y a poco de jubilarse. Y con 11 millones con de 11 pesos. millones de indemnización. O sea, y el problema que tenés, Adrián, es que la ley de contrato de trabajo te habilita, siempre y cuando esté aprobado el procedimiento preventivo de crisis, te habilita por el artículo 223 bis a pagar una suma no remunerativa a modo de compensación en el caso de que se dé la suspensión de actividad en la empresa. Todos sabemos que Cerámica Cortines en los últimos meses tuvo suspendida. Entonces vos ves en los recibos de sueldo de todos estos trabajadores que fueron despedidos tienen una suma considerable que se le fue pagando a modo de compensación, pero esta compensación no remunerativa no estaba avalada por el ministerio, pero ellos la pusieron en el recibo de sueldo igual. ¿Por qué traigo a cuenta esto? Porque esa suma no remunerativa, muy importante en los recibos de sueldo de los trabajadores, no se toma como base de cálculo para la indemnización. Entonces vos tenés un trabajador que su base de cálculo sería, un ejemplo, 2 millones, se la ves reducida porque le venían pagando 800.000 pesos de suma no remunerativa. Entonces la base de cálculo deja de ser 2 millones y pasa a ser 1.200.000. Entonces es muy grave la situación. Cuando a mí como abogado me toca preparar las liquidaciones de estos chicos, veo esta suma no remunerativa que yo no la puedo tomar como base de cálculo y obviamente impacta directamente en el resultado de esa indemnización. ¿Cómo sigue esto, abogado Sergio Reinante? Los trabajadores decidieron, bueno, en compás de espera el fin de semana, recuperarse, que está claro, hay que estar, ¿no? 3 días en la puerta de una fábrica, con la policía, con el frío, con la noche. Bueno, ¿el lunes qué va a pasar, Reinante? El lunes tenemos reunión con la parte legal de la empresa y yo ayer le pedí directamente a la doctora que lleva adelante la representación de la empresa, le pedí que por favor bajara los dueños de la empresa y el lunes a primera hora retomaremos las negociaciones. La idea en principio es tratar, como te decía, casos muy puntuales el lunes a primera hora que ameritan de una urgencia como estos casos que te comenté que se trataron el miércoles y que fueron el detonante. Vamos a empezar a tratar casos particulares y bueno, vamos a ir viendo la respuesta que nos da la empresa con respecto a estos casos particulares y bueno, a partir de esa intención que nos muestre la empresa con estos casos particulares que van a ser a modo de testeo, si se puede llamar de alguna forma, analizaremos una posible resolución a nivel global para todos los trabajadores. Lo que pasa es que es muy difícil también A ver, lo ideal sería que se le pague el 100% de la indemnización por el 245 en un único pago como corresponde, como tiene que hacer cualquier empresa cuando se desvincula de sus trabajadores. Pero evidentemente Cerámica Cortines no quiere hacer esto, quiere sacar provecho de la situación y pagar lo menos posible. En el camino quedan personas, quedan gente que tiene familia, que tiene hijos, que tiene compromiso. Pero bueno, intentaremos de retomar las negociaciones con el mejor de los ánimos, con la mejor de las expectativas y serán los trabajadores los que decidirán el plan de acción. Ellos están decididos a ir hasta las últimas consecuencias
porque sabe que está en juego su futuro y el de sus familias. Tan simple como eso. Y yo creo que cualquiera de nosotros haría quizás esto y mucho más, cuando no tenés que llevarle de comer a tus hijos en el día a día, ¿no? Abogado Sergio Reinante, representante legal de trabajadores despedidos de la Cerámica Cortines. Muchísimas gracias, Sergio, por venir a nuestros estudios y bueno, y por la información detallada, precisa que le brindás a nuestra audiencia. Gracias, Sergio. No, por favor, Adrián, un gusto, a disposición y saludos para toda tu audiencia. Gracias.